¿Alguna vez pensaste que Hamlet, Dior, arquitectura y Monet están conectados en un mismo concepto? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida al nuevo capítulo del podcast, en el cual el día de hoy estaremos hablando sobre varios temas muy interesantes. Así que quise que tuviéramos una vibra parecida a la que vamos a tener en el capítulo de hoy. Espero que les guste y que les llame la atención. ¿Alguna vez pensaste que Hamlet, Dior, arquitectura y Monet están conectados en un mismo concepto? Y si no, pues en este video te lo explico. Últimamente me he dado cuenta que la cultura es algo que no se tiene que ver visiblemente, sino que es algo que se puede manifestar de muchas formas. En este video vamos a hablar sobre varios temas muy interesantes que al final se van a dar cuenta que entre todos ellos van a tener algo en común, que la verdad yo tampoco me lo esperaba, pero cuando me di cuenta de lo que tenían en común quedé súper loco. Primero, y antes de empezar, les quiero dar un pequeño concepto de lo que trata la cultura y sobre lo que trata también el ambiente, ya que siento que es necesario primero que indaguemos en estos temas para que entendamos bien a dónde queremos ir. Como muchos pensarían inicialmente, el ambiente no se trata solamente del medio ambiente en sí, sino que el ambiente es también el espacio que habitas. Es como si fuera el lenguaje invisible del mundo. El ambiente muchas veces se ve evidenciado en lugares muy comunes, como lo pueden ser, por ejemplo, tu casa, tu ciudad. Incluso las personas también hacen parte del ambiente. Más importante, la luz y el ruido, o incluso el silencio también. Ya que si lo ponemos un poco más enfocado en un ejemplo, digamos que estás en un espacio muy caótico en el que hay mucho ruido y hay muchas personas transcurriendo. Eso va a hacer que tu mente se disperse muy fácilmente, aunque lo quieras o no. Y si existe un espacio que sea más estético, más limpio, eso hace que tu mente tenga más claridad. Ahora, si hablamos un poco sobre lo que significa la cultura, les diría que la cultura es un conjunto de significados que ya vienen integrados en el mundo incluso antes de nosotros, pero somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer con esa cultura, si decidimos querer seguirla formando o si la queremos cambiar, pero eso es únicamente tarea de nosotros. La cultura te hace pensar muchas cosas como son, por ejemplo, la percepción sobre lo bello, la expresión del deseo e incluso la construcción de relaciones es una de las cosas que más influye. La cultura no es algo que sea estático, es algo que se nos ha heredado, que nosotros mismos somos los que podemos decidir qué queremos hacer con esa cultura. Y si lo piensas bien, la cultura y el ambiente son dos cosas que si las juntamos nos forman identidad, porque eso es lo que forma países, eso es lo que muchas veces forma regiones, eso es lo que caracteriza incluso a un país y lo diferencia de los demás. Bueno, ahora sí, teniendo más en cuenta sobre estos dos conceptos que quería aclarar primero, quiero que hablemos sobre uno de los conceptos principales en los que me quiero basar y es la pasarela de Dior de Fall Winter de este año, ya que me parece una pasarela muy importante y con un significado muy profundo porque da muchas cosas de las que podemos quedarnos pensando y nos pueden enseñar muchas cosas también. La pasarela de Dior Fall Winter fue dirigida por Jonathan Anderson y representa la moda como un espacio casi teatral, incluso espacial y también muy conceptual. Por acá les estaré dejando algunas imágenes para que me entiendan mejor a lo que me refiero a esta pasarela y se van a dar cuenta porque me llama la atención. Se ha hablado mucho de que también es como un tipo de reinterpretación universal floral que nos quiere hacer como volver a mirar más a profundidad el mundo que nos rodea y muchas veces ese mundo que nos rodea es el ambiente que necesitamos cuidar para mantener muchas veces nuestra cultura. Y Jonathan hace un trabajo muy interesante porque lo hace con una estructura muy pulida y con unas formas muy interesantes que son prácticamente simbólicas, que si lo pones a detallar bien,
te das cuenta que incluso algunas de las formas de los vestuarios tienen formas de flores, lo cual es un concepto muy interesante, ya que no se deja ver solamente lo floral como algo que se puede quedar estampado en una camisa y ya, sino que también se puede mostrar como algo visual que se puede ver en 3D. Es como si de alguna forma estuviéramos viendo una naturaleza interpretada. Y hay muchas flores muy interesantes como lo son, por ejemplo, las flores del valle, los lotos y los nenúfares, que acá a continuación van a ver cómo se veía la pasarela en ese momento e incluso la forma que tiene la pasarela da mucho que decir sobre la conexión que tiene el concepto con las personas que están en ese momento. Es como si quisieran construir la naturaleza como algo sofisticado y más pulido, lo cual también nos da una idea de lo perfecta que ya es la naturaleza con sus grandes formas que tiene y que también se puede ver como un tipo de arte por su misma naturalidad. Esta pasarela muestra muy bien el punto medio entre lo que puede ser lo vivo y lo que puede ser lo diseñado. Se llevó a cabo en el Jardín de las Tullerías en París. Y un detalle que me pareció muy interesante es que las sillas en las que estaban sentados los invitados eran sillas locales del jardín, lo cual me parece que representaba muy bien lo que quieren transmitir esas sillas en un jardín. Es la conversación, la cercanía, el desconectarse de un mundo que normalmente es tan ruidoso y tan rápido y poderte tomar el tiempo de estar en un jardín fresco y disfrutar del ambiente. Me parece que es algo que representa muy bien lo que París quiso construir en esta pasarela y sobre todo Dior. E incluso el ambiente de la pasarela está inspirada en las pinturas de Monet. Jonathan Anderson incluso dijo que su pasarela estaba inspirada en estas pinturas y creo que es un detalle muy interesante, ya que las pinturas de Monet, la mayoría querían buscar esa tranquilidad, demostrar un ambiente limpio, un lugar en el que tú podrías estar tranquilo y tener una mente descansada. Algo muy importante que también tengo que destacar de esta pasarela es que las sillas también quieren significar observación. El simple hecho de divisar el entorno creo que es una forma muy bonita de darle la validación que se merece la vida. Y obviamente, pues no dejando de lado la parte cultural de Dior, que es lo clásico francés, pero que al mismo tiempo lo quiso combinar con una experimentación más contemporánea. Ahora quiero que nos dirijamos a nuestro tercer concepto, el cual estaremos hablando sobre la película Hamnet. Ya se harán una idea más o menos por qué lado queremos ir y la verdad es una película que si no la han visto hasta ahora deberían de vérsela porque créanme que es una película que vale completamente la pena. Hablando un poco sobre la película, es una adaptación que está inspirada en la novela de Maggie O'Farrell y me parece muy interesante porque la idea principal de la película es hablar sobre un punto muy íntimo de la vida de William Shakespeare, la cual, si ya se dieron cuenta, está inspirada también en su novela más famosa que fue Hamlet, o que sigue siendo. La historia se centra más que todo en Agnes Holloway, que es una madre que en un punto pierde a su hijo Hamnet y la película nos habla sobre el duelo y el dolor que tiene que pasar esta madre por la muerte de su hijo y más sabiendo que Agnes es una persona muy sensorial, es una persona que conecta demasiado con la naturaleza y el ambiente. Entonces es alguien que siente el dolor de una forma más intensa, pero esto también ayudó a que pudieran armar una de sus novelas más preciadas, que es la de Hamlet, que fue dirigida por su esposo. Así que de alguna forma es como que quieren utilizar el dolor como un tipo de motor emocional. Y acá quiero hacer una pequeña comparación de lo que llevamos hablando con la pasarela de Dior, porque si las sillas significan contemplación y calma, créanme que muchas de estas escenas de esta película lo llegan a retratar de una forma muy hermosa.
con una estética muy contemplativa y muy sensorial. Y habla de algo muy humano que es ver el dolor como algo normal, como algo que siempre va a estar presente en el ser humano, pero que es algo que es muy humano, es lo que lo hace diferente de otras especies. Algo que me parece muy curioso cuando estoy investigando sobre la película es que Hamnet es como anterior a Hamlet. Así que en Hamlet nos hablan, por ejemplo, en una parte sobre Ofelia, que incluso Ofelia tiene una película que la verdad la recomiendo. Y Ofelia tiene una pintura muy famosa en la cual se las voy a dejar por acá también se puede evidenciar que murió de una forma muy romántica, pero si se dan cuenta, la forma en la que murió es muy parecida a la forma en la que se retratan las pinturas de Monet, en la que se retrata esta pasarela de Dior. Entonces, de alguna forma, todos estos conceptos siempre quieren llegar a demostrar algo muy importante, que es la parte más humana que tenemos nosotros, que es el dolor y la muerte. Pero no solamente eso, sino también nuestra capacidad de poder contemplar y reflexionar. Y ahora para hablar un poco más sobre el cuarto concepto que tenemos, quiero hablarles sobre arquitectura sostenible, porque siento que si la moda es la arquitectura del cuerpo, es imposible que no hablemos sobre la arquitectura que nosotros podemos habitar y que también es una parte indispensable que debemos de conocer, porque muchas veces son espacios que están diseñados para sentirse, respirar e incluso vivirlos. Y solamente por darles algunos ejemplos de estos espacios sostenibles y que mantienen este ambiente y esta cultura viva, por ejemplo, acá en Colombia es muy conocido el Orquidiorama Jardín Botánico de Medellín, que contiene una estructura orgánica como si de alguna forma fuera como un tipo de árbol artificial. Y no es como si quisiera pelear contra la naturaleza, sino que es como si buscara la forma de unirse a ella. La casa terracota es una arquitectura diseñada en tierra. Es imperfecta, orgánica y muy emocional, lo cual la hace única porque, como ya les he dicho en capítulos anteriores, no necesariamente lo imperfecto tiene que ser malo, sino que eso también es lo que nos hace que nosotros seamos humanos. Y también otra arquitectura importante es la Canua Biote, que tiene esa estética minimalista, pero también sostenible. Y te da esa vibra de calma, introspección y contemplación, que es justamente una de las cosas que hemos ido hablando en todo este episodio y que está muy interconectado, ya que, por ejemplo, si lo conectamos con Hamnet, es como si buscara en la naturaleza un tipo de lenguaje emocional. Y si les gustaría que hablara también de otros arquitectos que han influido mucho en el mundo, también podría hablar sobre Stefano Boeri, que es uno de los más importantes en este tema en específico que estamos hablando, sobre arquitectura sostenible. También podemos hablar sobre Tadao Ando o incluso de Zaha Hadid, que es una de mis arquitectas favoritas. Entonces, si les gusta la idea, me la comentan y yo con mucho gusto haré nuevos conceptos que estén relacionados con estos arquitectos. Así que para cerrar el capítulo, les quería dejar esta reflexión de que pensemos muy bien qué es lo que nos hace humanos a nosotros y cuál es la parte más profunda que nosotros muchas veces tenemos en nuestro ser, que son la contemplación y la reflexión, pero también no olvidar la parte incómoda, que aunque sea incómoda es verdadera e importante, que son también la muerte. Así que si les gustó todas estas interrelaciones que hicimos hoy, aún falta mucha tela que cortar sobre estos temas, pero les quería dejar por lo menos una idea principal de más o menos lo que pienso, para que se den una idea de cómo todo de alguna forma sigue estando interconectado cuando lo miras en introspección.
Así que sí, les recomiendo la película Hamnet, sí, les recomiendo también la película de Ofelia y les recomiendo también que lean el libro de Hamlet, ya que me parece un libro muy interesante y me gustaría también en algún momento hacer un video especial sobre este libro. Espero que les hayan gustado mucho sobre los temas que hemos hablado hoy. Cuídense bastante, gracias por estar acá y que tengan un bonito día, una bonita tarde o una muy buena noche.